Gracias, hermanos. Déjenme vuelvo a presentar pantalla. Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos en el medio de un tema muy importante. Como yo les comenté la última sesión, cuando yo diseño la temática y estoy jalando información de aquí, y de allá, de los libros, de los cursos, de mi experiencia pastoral, yo siempre pienso en ir de menos a más, ¿verdad? Es un dicho que yo tengo en mi trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú llegas con toda una información pesada, no todo lo pueden entender y no todo lo pueden asimilar. Entonces yo he aprendido que hay que ir de menos a más. En la iglesia, en los procesos de cambio, en la familia y en la capacitación, pues también, ¿no? Porque uno de los maestros que tuve en el seminario nos dejó muy bien aleccionados después de que graduamos. Lo uso como introducción. En el año 90, si no me equivoco, gradué del seminario de la iglesia, seminario de entrenamiento ministerial aquí en México. Y era una época muy buena porque el seminario era el segundo año, que era la segunda generación. Yo soy segunda generación de la última vez que se abrió. Ya había existido otros colegios ministeriales y todo eso. Este, pero me quedaron muy grabadas. Tenemos un maestro llamado Lorenzo Arroyo. Él venía de San José, California, y era todo un maestro. Es el que trajo el estudio formal de la teología en la iglesia en México. Y fue un hombre que aportó mucho. Yo le perdí la pista, no sé si todavía viva el hermano. Sé que cambió de denominación y todo eso, pero bueno, pero algo que nos marcó, aparte de toda la enseñanza que nos dio, que era un hombre muy experimentado, al final, en la grabación, me quedó grabado que nos dijo: ahora ustedes saben muchas cosas, han estado 3 años, casi día y noche, han estado casi internados y les he compartido lo más que he podido, y ahora es su responsabilidad cómo lo van a compartir con otros. Dice, pero solo les pido que cuando van a compartir con alguien piensen si esas personas pueden recibir tanta verdad que les van a compartir. O sea, sean sensibles pastoralmente y vayan poco a poco, vayan de menos a más. Se me quedó muy grabado a mí y me ha funcionado. Sí, porque a veces hay temas tan duros, tan difíciles, que si tú llegas y los tocas, pues la gente se espanta y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el hermano me está diciendo esto? Pero si vas poco a poco haciendo conciencia, tocando diferentes temas y llegas a este tema, pues ya lo puedes entender, decir, oh, pues, lo está tocando por alguna razón, el hermano. No es algo ilusorio, porque la reacción del ser humano es a evadir los temas importantes. Lo comentábamos ahorita previo a la grabación con el hermano Mario, ¿no? El tema del cambio climático y todas las consecuencias en el clima a nivel mundial. Todos lados sucede, de una manera u otra. En unos lugares con mucha lluvia excesiva, en otros lugares como aquí en Monterrey con cambios de clima muy dramáticos. Estamos ahorita en niveles de más de 40 grados centígrados, contaminación a todo lo que da por ser una ciudad industrial. O sea, en todos lados se da, ¿no? Las ciudades grandes, los pueblos pequeños, pues la lluvia arrasa, agarra cauce de agua, aunque construyan lo que construyan, el agua. Comentábamos que es incorrecto evadir el tema de la responsabilidad y culpar a Dios. Y yo lo bromeaba, hermano. Le digo, la gente es muy dada cuando tiene un tema duro en culpar a Dios o al diablo. ¿Por qué sucede esto? Y no asume su responsabilidad. Era un comentario que hacíamos. Y en este tipo de temas que estamos viendo también pasa lo mismo. O sea, aquí no hay para dónde hacerse, no podemos culpar a nadie. Nos quedamos en esta mitad de la presentación. Pueden existir diferentes tipos de violencia en las relaciones familiares o intrafamiliares, le llamo yo, ¿no? Hacia adentro de la familia. Ahí no hay que inculpar, ahí estamos nosotros. Y eso es importante, asumirlo. Si hay algún problema, me llamó la atención los comentarios de las dos hermanas que participaron en la sesión pasada. Creo que quedó grabado ahí, muy interesante. Las hermanas pues son muy valientes al comentar, ¿verdad? Lo que ellas han visto en la iglesia hacia adentro y cómo es que algún pastor o algún líder este, se atreve a ejercer violencia disfrazadamente. Y entonces la pregunta era, hermano, sí, no debe pasar, pero sucede también en las iglesias. Aunque el tema es las familias, pero las iglesias están formadas por familias, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo solamente hablé generalmente de los tres tipos de violencia intrafamiliar, pero ahora los voy a desglosar, ¿sí? Y el primero tiene que ver con la violencia emocional, que es muy interesante. Este, existen diferentes formas de violentar emocionalmente a otra persona a través de mensajes con menosprecio y rechazo que incomodan a otra persona. Eso es de entrada, ¿no? Por medio de gestos o actitudes que conllevan humillar, manipular, intimidar, avergonzar, deteriorar la imagen de las otras personas. Eso es violencia emocional. Oye, pero si no le pegué, pues sí, pero emocionalmente lo tienes abrumado. O sea, es violencia emocional. Cuidado. Yo cuando trabajo con pastores, hijo, en los últimos años que estuve activo, me tocó lidiar con cada caso, hermanos. Yo siendo parte del Consejo Ejecutivo General, pues tenía que trabajar con sobrevedores, con directores nacionales, con pastores, y de veras tuve cada caso que solo Dios me mantuvo de pie, de veras. Casos que dice, no puede ser posible que esté pasando esto. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando tiene un poco de poder, hay un dicho acá en México, una broma, ¿no? Dice, hay quien se sube a un ladrillo y siente que está muy alto y se marea. Y siempre he dicho yo, quien se sube a un ladrillo se puede caer. ¿De acuerdo? O sea, en la iglesia me dijo alguien, manejamos mensajes de poder. Y quienes tenemos la autoridad, no quiere decir que tengamos poder para hacer esto. Esto es incorrecto. Venga de quien venga, un ejecutivo, un sobrevedor, un pastor, no, no es correcto. Eh, Estamos para servir y seguir el modelo de Jesús, pero es muy humano de repente reaccionar con este tipo de actitudes. Y a que antes no se miraban, antes no se tomaban en cuenta. Dicen, bueno, pues el hermano es muy especial, decíamos. Es un poco duro. No, 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 el hermano está violentando emocionalmente. Tienen que tener cuidado. Y entonces alguien lo tiene que supervisar. Y yo les explicaba la sesión pasada que en México sí tenemos, o hemos intentado tener un sistema en la iglesia de supervisión. Desde el líder que está en la iglesia, es el pastor, si tiene que atender el pastor esos problemas, si es el pastor, tiene que ser el sobrevedor, si es el sobrevedor, tiene que ser el consejo ejecutivo, si es el consejo ejecutivo general, tiene que ser el consejo de administración que revise, y si el consejo de administración como autoridad administrativa se equivoca, el concilio puede recibir la queja y resolver, y lo ha hecho el concilio, claro, ha tomado medidas disciplinarias con algún líder, por más importante que sea, porque no podemos permitir que se distorsione el proyecto de Dios. Y este tema de la violencia emocional es muy interesante. Mire, la segunda parte del párrafo es interesante. Espero que le ponga atención. Dice, es un tipo de violencia pasiva que igualmente lastima. O sea, no estoy hablando incluso de alguien que grita o que golpea, no. Es alguien que pasivamente se le llama el agresivo pasivo en psicología. Ah, ¿cómo hay de esos casos en la iglesia? O sea, que parece que no hace nada, es una blanca palomita. No, sí, hermano, es tan buena gente que no dice nada, pero como dice ahí, muestra rechazo y menosprecio a las personas por medio de gestos, actitudes que conllevan la intención de humillar, manipular, intimidar, avergonzar o deteriorar la imagen de otra persona. Eso es violencia emocional. Ten mucho cuidado. Entonces, el violento pasivo es cada vez más recurrente en las iglesias. Nos dio una conferencia el doctor Ricardo Blanco Veledo en la Ciudad de México. Él es un uruguayo muy preparado, trabaja en la comunidad teológica de México, es catedrático en la UNAM. Y la última vez, creo que ya les platiqué, la última vez, de las últimas veces que recibí un curso con él, invité incluso a algunos hermanos de la iglesia para que escucharan la conferencia. Fue el hermano Ausencio Arroyo, el hermano Isaac Uribe, algunos estudiantes del seminario, y, y les pregunté al final qué les pareció. Yo estudiaba ahí y me dijeron, oh, el hermano es un hombre súper preparado, o sea, porque tiene varias licenciaturas y tiene un doctorado, es un psicoanalista cristiano, ¿no? Uruguayo, es un tipazo, don Ricardo Blanco. Yo tuve la bendición de conocerlo y platicar. Me invitaba a él a varios proyectos y no los acepté porque yo tuve que regresar a mi tierra, de consejería, de capellanía le llamaba a él, ¿no? Y porque es un hombre muy, 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 muy preparado, pero
el tema último que él trató se llamó el perverso moral. Y el perverso moral es algo parecido a esto. O sea, es alguien que humilla, manipula, no te das cuenta, que daña. Incluso él llegaba al nivel de decir que él catalogaba el perverso moral como ahora aquellas personas que son sicarios o que son narcotraficantes, o que son delincuentes y pueden matar a una persona y salen a la calle diciendo, buenos días, vecino, buenas tardes, ¿cómo está? Y tienen familia alrededor, su mamá, sus hijos. Y ¿cómo pueden sobrevivir con eso? Es que la sociedad está tan maleada que ahora hay nuevas maneras de agredir a las personas. Cuidado. De hecho, yo el trabajo que hice con personas con adicciones llegué a trabajar en algún centro de rehabilitación, algún penal. Y si tú preguntas hoy en día a alguna persona de esas que se dedican al narcotráfico, ellos dicen, es mi trabajo, a eso me dedico. ¿Cómo? ¿Sí? A secuestrar, ¿sí? A pedir cuotas. Ellos creen que es su trabajo. Y así educan a los más jóvenes. Entonces, en la iglesia no somos la excepción. Hay quien se la pasa violentando a las personas, y aunque no grite y no golpee, pero usa y daña a las personas. Hay que tener cuidado, hermanos. Dice la última parte ahí, aún la falta de atención y cuidado para con la propia familia, al no cumplir sus necesidades básicas, puede causar un cierto daño emocional. O sea, no le hice nada, pero no le doy nada. Espérame, si eres el cabeza de familia tienes que proveer. Bueno, produciendo o lo que genera, 2 puntos, ¿qué genera una persona que va de toda su responsabilidad? Es una manera de violentar. Angustia, desesperanza, resentimientos, inconformidades y quejas, que en la mayoría de las veces no son verbalizadas, pero sí manifestadas, ¿de acuerdo? O sea, fíjense todo lo que conlleva el tema de la violencia emocional. Y el subtítulo ahí dice, cuando las magulladuras son internas, los golpes son internos, no se ven, pero se sienten. Cómo a través de una persona que daña, como dice ahí, con gestos, con actitudes o evadiendo toda responsabilidad. Hace años se le llamaba acá en México la ley del hielo. La ley del hielo es cuando alguien ignora a las demás personas. Es una manera de dañar. La ignora, pero no le habla aunque esté ahí. No existe para mí. Le decimos nosotros acá en México, está ejerciendo la ley del hielo. O sea, estoy paralizado para ti. No existe. Eso daña. Eso es violencia emocional también. Cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado que en las iglesias no suceda eso. Las iglesias debemos generar la comunión. Y si alguien está con este tipo de actitudes, ya sea en la iglesia o en las familias, nosotros con los líderes tenemos que aprender a decir, oiga, hermano, es extraño esa manera de relacionar. Habría que revisarlo. Revíselo, ore a Dios, vea lo que dice el texto bíblico. ¿Es correcto o no es correcto? Porque entiendo que a veces no es sencillo intervenir en las familias. Al final ya tengo un procedimiento para intervención. No se preocupen. Ahorita estamos avanzando en el tema. El maltrato verbal también es una manera de violencia emocional, el maltrato verbal. Tiene lugar cuando mediante el uso de palabras se ridiculiza, se humilla, se insulta o se amenaza a las personas. La frecuencia y la intensidad de los ataques verbales pueden causar daños profundos a través de burlas, apodos insultantes, frases despectivas o sarcasmos, ya sea de forma indirecta, directa o indirecta hacia la integridad de los demás. O sea, el maltrato verbal también causa, de hecho, estaba yo hace 15 días, si no me equivoco, me invitaron a una asociación civil en la que trabaja una de las jóvenes de la iglesia, que es trabajadora social, y apenas estaba comunicándome, me invitaron, bendito Dios, a dar una plática, una conferencia, y fui a conocer a las personas, a las instalaciones, y me invitó a un curso. El curso es sobre trauma en los niños, cómo se genera el trauma desde niños. Muy interesante, fueron varias horas ahí, yo estoy acostumbrado a eso. Fue una bendición para mí encontrar la asociación, se llama, creo que está a nivel mundial, que son pastores americanos. Es una asociación civil que se llama Back to Back. Ellos trabajan con familias violentadas y me estaba invitando la directora para que yo trabaje con las parejas que tienen niños en adopción temporal.
Dice, porque se están cansando, algunos tienen algunos años y están generando algunos problemas. Y entonces ella me entrevistó, fue para de veras, yo me siento bendecido porque me sentí un poco triste en la iglesia porque de repente ya no me quisieron apoyar, no me quisieron tomar en cuenta, yo me sentí mal, digo, oh, ¿qué pasó? Y entiendo ahora que puede ser que los temas que yo toco no les gusten a muchos, los incomodo, sobre todo a algunos líderes, puede ser, no sé. Pero hay lugares donde trabajan de manera profesional y qué bendición que me estén llamando, ¿no? Ya le expliqué, me presenté con la directora y me invitó hace rato hicimos a un contacto y me dice, pastor, prepare por favor una plática para las parejas que tienen niños en adopción temporal. Y me explicó la problemática que está dando y le dije, sí, ya me puse a orar, me puse a elaborar mis temas y voy a tocar dos temas con ellos. Un tema que se llama compasión, cómo es que la compasión es diferente a solo pobretear a alguien, o sea, o menospreciar. La compasión es como Jesús vio al pueblo. Dice la palabra de Dios que Jesús vio a la gente, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Imagínense, la imagen es muy ilustrativa. Es un primer tema, decir que ellos hacen eso como una bendición y están actuando con compasión. Y la otro tema es restauración. ¿Cómo se restaura? Ahora, pues, ustedes ya van muy avanzados porque ya están leyendo el libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida. Imagínense un niño, ellos trabajan con niños que han sido maltratados, violentados, abandonados y los mandan aquí se llama el DIF, o hay un programa al gobierno, o el gobierno se los quita, los trabajadores sociales. Y esta asociación civil se encarga de ir restaurando. Entonces quiero trabajar con ellos, con estas parejas, decirles cómo se puede ir restaurando a un niño, por más roto que esté. Y bueno, es una asociación civil cristiana y para mí es una bendición tocar estos temas con gente que quiere trabajarlo. Sí, porque a veces uno los toca y dice, hermano, pues está imaginando. No, no estoy imaginando, son cosas reales que pasan. Y por eso me gusta compartir. Y ahora, pues yo les comparto con mucho cariño a ustedes, porque ustedes como líderes cristianos en la iglesia y en las familias de la iglesia pueden intervenir positivamente, ¿no? Y hay que saber identificar qué es lo que está pasando, porque una vez nada más ve reacciones extrañas, pero no identificas qué es. No, a las cosas, a los sucesos, hay que ponerle nombre y apellido, digo yo. O sea, ¿cómo se llama eso que está pasando? No le saquemos la vuelta, atendámoslo. Sigue diciendo ahí, muchos padres condimentan sus malos tratos verbales presentándolos como orientación o guía para justificar observaciones crueles o injuriosas. Se valen de racionalizaciones como si te lo digo es por tu propio bien o yo tengo todo el derecho de decirte. Dicen acá en México, hay una expresión muy famosa, cuando un hijo se quejaba, ¿por qué me dices eso? Y la mamá decía, porque soy tu madre o soy tu padre. O sea, tengo toda la autoridad, sí, sí tienes toda la autoridad, pero, pero no para dañarme y no para menospreciarme. Eran cosas, lo decíamos hace un par de sesiones, que antes no se miraban, no se les ponía atención, pero ahora sí. Hay institutos, perdón, hay institutos que se encargan de eso. Sí, creo, supongo que en Argentina y en Colombia también, y en muchos países, los derechos humanos universales ahora están trabajándose en todos los países, porque se trata de mejorar como sociedad y como iglesia, no se diga. Entonces, mucho cuidado, hermano, con nosotros como padres, rebasar la línea de la disciplina con maltratar a los hijos. Un hijo maltratado tiene, como decíamos en el subtítulo, tiene golpes internos, magulladores internos, no se ven, pero son emocionales. Y tardan en sanar, hermanos. ¡Wow! No se imaginan. Ya les recomendé la vez pasada el libro de Padres que Odian, de la psicoterapeuta Susan Forward. Es increíble el libro, es un libro grueso. Yo lo tengo por ahí. Me presenta muchos casos de estos, de gente que fue dañada emocionalmente, no lo trabajó y cuando son adultos lo manifiestan de diferentes maneras. O ellos maltratan a otros o viven victimizados, no desarrollan su potencial. Entonces, así de serio es el asunto. Entonces, hay que identificarlo y tratar de frenarlo. Al final vamos a ver algún procedimiento. Continúo con la presentación.
aunque es incuestionable que un miembro de una familia puede ser dañado por las humillaciones provenientes de la misma familia, de maestros, de hermanos u otros miembros de la familia, a quienes más, a quienes más vulnerables son los hijos es a sus padres. O sea, un hijo le puede decir a alguien afuera lo que quiera, eres esto, eres lo otro, pero si se lo dice el padre, eso pesa, ¿de acuerdo? O la madre de familia, o sea, una humillación de algún maestro, algún miembro de la familia, algún vecino, algún amigo, decimos nosotros aquí en Monterrey, lo sonció, lo humilló. A lo mejor no pasa nada, no lo toma en cuenta, pero el hijo es muy vulnerable a lo que le diga el papá o la mamá, porque es a quienes ama, a quienes quieren, en quienes tiene su esperanza de protección, y que lo maltrate emocionalmente, oh Señor, lo maltrates. Estuve ahora en el curso, que estuve hace 15 días de trauma, fue un panorama general, el curso va a empezar, yo creo lo voy a tomar con ellos, porque yo soy un apasionado de aprender, me gustó mucho, lo trabajan con tanto detenimiento, hermanos, que me gustó mucho una parte que trabajan la parte de cómo se afecta el cerebro y en su lóbulo frontal con una humillación y cómo cuando hacen una radiografía o un encefalograma, hay movimiento y se bloquean la sinapsis o el desarrollo del cerebro, vamos. Y entonces, wow, me impactó mucho porque cuando recogen a un niño violentado, de los exámenes que hacen es eso, y se dan cuenta que están muy dañados, y algunos muy menguados, o sea, no desarrollan, porque han estado humillados por muchos años. Y por eso me apasionó trabajar con ellos. Todavía no tengo contacto con los niños yo. Voy a tener contacto con los, las parejas que reciben a esos niños. Pero la hermana joven que trabaja ahí, la trabajadora social, me dice, no, hermano, nosotros a veces trabajamos con los padres provenientes. Le dije, ay, señor, algún día me tocará platicar con esas personas. Porque uno como pastor llega a ser duro, ¿no? Como respetando todos los límites, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Pues sí, sí sucede. Ahora, sucede en el mundo, pero hermanos, adentro de la iglesia, insisto, no debe pasar. Pero sucede. ¿Están de acuerdo? Dice ahí la parte de abajo, es por eso que la violencia verbal muchas veces deja cicatrices tan profundas que tardan más tiempo en sanar que los mismos golpes. Un golpe sana, no sé, en un mes, 2 meses máximo, aunque hay cicatrices que quedan, moretón, como decimos, pero las cicatrices por dentro tardan mucho en sanar. Lo dicen muchos especialistas, por eso hay que tener cuidados. Entonces, este subtítulo es fuerte, ¿no? La violencia emocional. Ahora, la violencia física, cuando las magulladuras también, aparte emocional, también están por fuera. Este tipo de violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de una persona con las manos, los pies o con cualquier objeto, ¿no? El uso de la fuerza para ocasionar lesiones a la integridad corporal y a la salud de una persona es considerada violencia física. Lamentablemente, muchas personas utilizan las agresiones físicas como un mecanismo de control sobre sus víctimas para lograr sus objetivos. Este tipo de violencia se manifiesta en diferentes grados en cuanto a los daños ocasionados y habitualmente conlleva un daño sistemático y progresivo. O sea, el golpeador en las parejas sucede un poco, ¿no? El hombre golpeador, aunque me sorprendí, hermanos, que hoy en día hay mujeres golpeadoras también. Miren nomás. Sigo, se exponen a mucho. Conozco un testimonio de una hermana de la iglesia aquí en Monterrey. No digo el nombre porque todos no la conocen. Es una hermana muy humilde, muy sencilla, que tiene mucha amistad aquí con mi esposa y la hemos apoyado hasta donde podemos con su familia. Y alguna vez visitamos a sus hijas con sus niños que tienen grandes problemas familiares. Y son de esas familias que sí, mi esposa y yo sí nos involucramos para ver en qué podemos ayudar. Y la hermana nos tiene mucha confianza y en una de las pláticas últimas, bueno, ya me había dicho alguna vez, me dice, hermano, dice, yo de joven, dice, era tan atrevida, dice, que mi esposo me golpeaba y yo le respondía. Y me daba mucha risa porque es una hermana ya grande, y es una hermana como de unos, no sé, 60
y tantos años, ya es una hermana mayor, con hijos, nietos. Pero me da mucha risa, ¿cómo, hermana? ¿Cómo puede ser? Sí, hermano, dice, yo vengo del mundo y pues así sobreviví. Sí, le digo, sí entiendo que se vengo de una situación muy difícil. Me platicaba todo esto que ella vivió. Dice, yo salí de eso cuando me convertí a Cristo y a mis hijas y a mis nietos pues los traigo a la iglesia, aunque se casaron con gente eh, así en el mundo, en la sociedad. Pero me da mucha risa que ella dice, si mi esposo me golpeaba, pues andaba tomado. Dice, yo le respondía de tú a tú y se aprendía a pelear. No me diga eso. ¿Sí? Y se acabábamos mal. Llegaba la policía y todo. Y me da mucha risa. Yo lo agarraba a broma, porque pues, es una mujer ya grande. Digo, hermana, ¿cómo crees? Sí, hermano. Con pena se lo digo. Híjole. No, pues sobrevivió. Qué bueno que no la dañaron tanto, ¿no? Son cosas que suceden, hermano. Aún en hermanos que vienen. Es una hermana de la iglesia. Usted la ve en la iglesia y es una hermana honorable, ¿no? Pero ella, en la confianza que tenemos, me platica su vida pasada antes de conocer a Cristo. Qué trágico, ¿no? Porque llega a pasar. Dice, no, no, y me dice eso. No, los golpes se curaban en 2, 3 semanas. Dice, pero lo interno, hermano, híjole, se queda uno con el rencor. Y finalmente se separó de ese hombre. Y se separó y ella atendió a sus hijas, tuvo puras hijas, y luego ahora está lidiando con los esposos de las hijas, que también algunos de ellos los tienden a violentar. Híjole, no acabamos. Y ella está muy enfocada. Yo le dije, hermana, enfóquese con los pequeñitos, con los nietos, rescatémoslos. Y ahí trabajamos, hemos hecho algunos trabajos de pláticas, de conseguirle cosas para que sobrevivan. Bueno, o sea, en la iglesia también está formada por gente que viene de este tipo de ambiente y hay que ayudarlas hasta donde podemos, ¿de acuerdo? Porque esto es algo real. Las víctimas más comunes son las mujeres, los menores de edad, los ancianos y las personas con alguna discapacidad. El que una persona dependa económicamente, moral y emocionalmente de otra, en ocasiones facilita que esta última abuse de su autoridad o de la fuerza. O sea, ahí está todo el panorama para que se genere o se pueda generar este tipo de cosas. Insisto, hermanos, no debe pasar esto en la iglesia, pero si llega a pasar, algo podemos hacer, ¿de acuerdo? O sea, ni hablar. Y el tercer tipo de violencia es el que tocamos acá, en términos generales, es el tema de la violencia sexual. Dice, ocurre cuando una persona utiliza su poder o su influencia a través de manipulación, engaño, chantaje u otra artimaña para causar daño a la integridad de otra persona, obligándola a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Eso está muy legislado, está muy penado acá en México, supongo que allá también. ¿Sí? Ahora, como decíamos, surgen casos en Estados Unidos de gente pública, de gente famosa, pero pues puede suceder también en las familias. Sigue diciendo ahí, la violencia sexual se puede presentar a través del abuso, del acoso, perdón, abuso sexual, violación, prostitución, incesto, etcétera. Los mensajes de una sociedad cada vez más sensualizada estimulan y favorecen a los agresores, algo que vimos cuando vimos su tema de sexualidad y familia. Hermanos, no ayuda mucho la sociedad en este momento, la televisión y todos los medios de comunicación. Lo comentamos, vivimos una sociedad muy sexualizada. ¿Qué quiere decir? Los comerciales, los desnudos en las películas, en las series, en todo, es muy normal ahora. Y claro que eso favorece o estimula a los agresores potenciales, o sea, porque es lo que se ve. Ahora es el pan de cada día, dice alguien, o sea, ya no es algo vergonzoso, ni pudoroso, ni oculto, ahora es algo público. No se diga la manera de vestir de las personas, o sea, qué difícil, ¿no? Creo que les platiqué un poco la anécdota cuando fui pastor en la primera iglesia en Tijuana, hace muchos años. Yo era un pastor joven, pero pues, siempre observaba, ¿no? Y no tenía tanta capacitación o preparación, pero uno tiene su sentido común. Y yo me acuerdo, hay una anécdota ahí muy chusca de una hermana que yo le decía, hermana, porque ella usaba minifalda y llegaba a la iglesia. Entonces yo miraba que algunos hermanos por la volteaban a mirar. Entonces yo la bromeé algún día, le dije, hermana, puede tener cuidado con esto porque me desconcentra a mis varones.
no les mueva la faldita, le bromeaba yo y se reía mucho. Ay, hermano, ¿cómo puede ser? Sí, hermana, no les mueva la faldita porque me descontrola a mi copastor y a estos varones. Le digo, pues yo lo estoy viendo. Ay, hermano, le digo, me atrevo porque es lo que veo. Tenga cuidado, por favor. Porque ella era una madre soltera, pues ella estaba joven, ¿no? Pero yo sí me atreví, y ahora pues con más experiencia, pues claro que lo puedo decir, con tacto, con cuidado, pero sí, frenarlo, oiga, frenele, párele ya, no me los alborote, aquí estos hermanos está viendo que poco quieren. Era una manera mía de atender el tema, es un tema serio, pero yo lo toco de manera chusca un poco, en broma, para tocarlo. Y tenga cuidado, no me los provoque. Y la hermana no se daba cuenta, porque ella, ay, hermanos, es que yo vengo del mundo. Era un alma nueva, era gente nueva. Dice, es que yo, pues, es normal, sí lo entiendo, pero acá hay que tener cuidado. Y la hermana creció en Cristo, ¿eh? Creció en Cristo. Yo ahora, tiene muchos años que no la veo, pero veo sus Facebook ahora y veo que tiene una familia y tienen hijas, nietos y bueno, hizo una vida honorable. Pues era nueva y venía del mundo. O sea, a veces la gente hay que orientarla para que no rebase los límites de la moralidad en la iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? Porque estos asuntos no se dan de la noche a la mañana, se van gestando y generando. O sea, hay que tener cuidado. Nosotros los líderes tenemos que tener la madurez para tocar este tipo de asuntos así. ¿Cómo ven, hermanos? Muy bien, vamos bien. Son tipos diferentes de violencia y se llegan a dar, lamentablemente, en la iglesia también. Y claro, yo como un líder que fui en la iglesia, oficialmente me tocó atender casos vergonzosos para aplicar disciplina a alguno que otro, algunos ministros y pastores, créanmelo. Y me di cuenta que cuando yo confrontaba al líder, al varón, al que estaba, siempre lo negaba. Y hubo quien lo negó toda la vida, nunca lo aceptó, aunque le mostrábamos las pruebas, aunque venía la acusación, aunque había testigos, decía, no, hermano, no, se equivocan, inventan, no, y no, y no. Yo entiendo que el tema de la negación es un mecanismo de defensa, se mantuvieron. ¿Por qué? Porque es vergonzoso aceptar que uno hizo algo malo, ¿no? Pero tuvimos que tomar medidas preventivas, ¿no? Ok, no ha pasado, como decía yo, no ha pasado uh, del todo, pero empieza a pasar, entonces vamos frenando. Y aplicamos disciplina a varios líderes importantes, ¿no? Incluso dentro del mismo consejo, ni modo, o sea, teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque había que frenar las cosas, no era para dañar. Después se le restituyó, ¿sí? O sea, pero la idea era trabajarlo con seriedad, no dejarlo a la deriva, no hacer como que no vemos nada, porque eso no ayuda. ¿Están de acuerdo? O sea, ese es el asunto. Y viene pues que la estadística es abrumadora, ¿no? De lo que pasa. No se diga en algunas iglesias, por ejemplo, en la iglesia católica, apostólica y romana, es todo un escándalo, ¿no? De los líderes. Ahí es otra cosa, ahí yo lo tengo muy identificado. Creo que cometieron el error de incluir el famoso voto de celibato y pues no, va contra naturaleza y generan muchos problemas y batallan con ello, pero nadie está exento de eso. Lo que digo es que si podemos trabajar preventivamente es mejor. Es algo que yo he hecho, ¿no? Y no me ha ido mal. O sea, hemos tratado de frenar cosas que uno alcanza a mirar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Con confianza. Son temas difíciles, ¿verdad? Pero llegan a pasar. Entonces yo nada más los toco por si llegaron a pasar. Digo, ojalá y no pasen. O como yo digo, no deben pasar. Pero la naturaleza humana habla de que llegan a suceder. ¿De acuerdo, menos? Entonces, si no hay algún comentario o pregunta, pues avanzamos, porque quiero llegar al procedimiento pastoral que yo propongo, ¿no? Que eso es importante. Como dije yo le utilizo más tiempo para la parte preventiva. Me gusta trabajar preventivamente. ¿Para qué trabajamos correctivamente? Digo, a veces no hay más, pero yo prefiero usar
esfuerzo y dedicación a la parte preventiva. Y eso sí lo puede hacer alguien en su iglesia. Oiga, hermano, que está exagerando, no pasa nada. Ok, es preventivamente, ojalá y no pase, pero estás previniendo. ¿Cómo ven? Eso, yo propongo eso, porque eso de nada más atender correctivamente, ya cuando pasaron las cosas, pues hermano, híjole, a veces, a veces dañan más a las familias, porque alguien que tiene una disciplina, pues se daña mucho a la familia. Dice la siguiente filmina, los daños a la integridad de las personas abusadas son tanto físicos como emocionales y en la gran mayoría de los casos son ocultos por temor, por vergüenza o por falta de orientación. Los círculos de violencia solo pueden interrumpirse mediante la intervención externa. O sea, los círculos de violencia, así como son círculos nocivos, este, alguien de afuera los puede romper. De adentro a veces es muy difícil. Ya son círculos viciosos. Entonces, la intervención externa es importante. Esta intervención puede provenir del círculo de familiares. Algún familiar lo puede hacer, que se dé cuenta. O amigos, pastores, educadores, psicólogos, abogados, médicos, policías, asistentes sociales, etcétera. ¿Qué quiero decir? Como hoy en día se promueve mucho, la ciudadanía puede, o los miembros pueden participar. O sea, si tú te das cuenta de algo, puedes intervenir, decir, oiga, hermano, hermana, tenga cuidado, voy a orar por usted porque veo esto y no está bien. Porque eso nos ha faltado en la iglesia ahora, el tema de la exhortación. Eso dice la palabra, exhórtense unos a otros. Sí, claro. A mí no me gusta, hermanos, alguna visión pastoral donde nadie hace nada y todos somos blancas palomitas y entonces incluso ahora comentaba yo con mi esposa y con unos miembros, ayer tuve un grupo familiar con una familia y estábamos platicando los problemas que están en la iglesia y les digo, yo no estoy tan de acuerdo en esta nueva visión acá en México, donde los hermanos dicen, la pastoral es que todos somos amigos. Ya lo discutí yo en un foro, porque como somos amigos, no pasa nada. Y entonces nadie interviene cuando hay un abuso de estos. Cuidado, les decía yo, una cosa es ser amigos y otra cosa es ser permisivos y solapar a alguien que está haciendo algo. No, no le haces nada bien. Somos amigos, somos hermanos y amigos en Cristo, claro. Pero si yo veo que algo está mal, yo acostumbro señalarlo y decirlo. Con delicadeza, con tacto pastoral, pero sí decirlo, ¿no? Créanmelo, ¿eh? Tengo anécdotas pero muchas, de alguien que yo le dije, y teniendo un título más alto que yo, le dije, oye hermano, ten cuidado porque esto no se ve bien. Y después de los años me dijo, ay hermano, qué bueno que me dijiste, y si nadie se había atrevido a decirme lo que tú me dijiste. Le dije, pues yo te lo digo porque tú eres mi amigo, yo te tengo aprecio, y no me hubiera gustado que hubieras caído hasta abajo. Yo vi que era algo que no estaba bien, y se lo comenté, le dije, no se ve bien lo que estás haciendo. Ay, hermano, pues él era un hombre casado y no está bien que permitiera ciertas cosas. Y con los años me lo agradeció. En un momento se sintió medio mal, se sintió avergonzado. Ay, ¿cómo crees? No, no pasa nada, estás exagerando, ¿no? Está bien, nada más ten cuidado. Digo yo, porque pues, somos hombres casados y el contacto con las mujeres es muy delicado, no rebasemos los límites de la confianza y con los años me lo agradeció. Gracias a Dios, pero en un momento no fue tan agradable. Entonces, estoy hablando de la intervención de alguien externo al círculo vicioso que se está dando. Cuando observamos, alguien tiene que intervenir de manera pastoral, sobre todo. Dice la parte baja, para prevenir y enfrentar la violencia es necesario superar el mito de que estas cuestiones pertenecen a la esfera privada. O sea, acá siempre, no, eso es privado. Pues sí, es privado, pero también es público porque ya lo ven. Cuando ya lo ven varias personas, es público. O sea, digo yo, son secretos a voces. O sea, todo el mundo lo sabe, pero no hace nada. Resulta fundamental entonces implementar un abordaje serio e interdisciplinario y concentrar los esfuerzos en las diferentes instituciones que brindan asesoramiento y apoyo a las personas involucradas, tanto a las víctimas como a las personas que dice ahí, victimarias. ¿Se acuerdan que les comenté? Cuando yo hablo, hermanos, de intervenir, no hablo nada más de intervenir de un lado, de los dos lados. Digo,
los pastores tenemos que tener la madurez, no nada más para escuchar la versión de una parte, sino las dos partes. Sí, porque cuidado, hermanos. No se imaginan cuántas acusaciones yo he escuchado en mi trabajo pastoral y aprendí a que a veces viene la hermana y es que el hermano me dijo y me hizo y me violenta y esto y lo otro. Que está bien, qué pena. Permítame, déjeme hablo ahora con su esposo. Y el esposo todo lo contrario. No, es que ella es esto y lo otro y lo otro. Y yo, caray, no cabe duda que la verdad tiene dos lados. O sea, ¿quién tiene la razón? Y saben que yo tengo un método pastoral para, ok, los entrevisto por separado y luego les digo, ¿están de acuerdo en que yo los trabaje juntos ahora? Ya los escuché, ya se desahogaron. Ahora vamos a trabajar juntos. ¿Es capaz de decirme esto que me dijo en privado? ¿Se lo puede decir? Sí, se lo digo en su cara. Ok. Y yo soy el mediador. Yo sí lo he hecho, hermanos. Saben que se han rescatado varios matrimonios. Se dicen lo que se tienen que decir y yo, a ver, nada más con respeto. Pongo reglas. Pero después dice, bueno, es que yo pensé que me lo hizo. A veces son sentimientos, hermanos. Ni siquiera son cosas reales. Son sentimientos. Entonces, cuidado. El, y el asesoramiento y el apoyo no solo es para las personas víctimas, sino para los victimarios posibles. En la ley así es. O sea, todo persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces tienes que atender a las dos personas si hay un conflicto público ya en la iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? Y bueno, en la parte final de este archivo, yo pongo, antes de ir al procedimiento pastoral, yo pongo algunas de las causas. ¿Cuál es el origen? Me gusta mirar el fondo de las cosas, no ver lo superficial, sino ¿cuál es el fondo de estas causas de las manifestaciones violentas, tanto en la sociedad como en las familias? El origen de la violencia en el ser humano y la evidencia bíblico-teológica, dice ahí, se da en los primeros capítulos de la narración del mismo Génesis. Nos confronta con una triste realidad. Dios creó al hombre y a la mujer poniéndolos en las mejores condiciones para ser mayordomos de la creación, ya lo vimos en alguna sesión, Génesis 1, 26 al 29, dice, en un estado de inocencia y pureza, evidenciando en el capítulo 2 esto. El relato de la creación concluye señalando la transparencia de las relaciones humanas, fundamentadas en la imagen y semejanza de Dios con la frase, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno al otro. O sea, Dios creó, como dice ahora los proverbios, Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas o muchos problemas. O sea, ¿qué quiero decir? La naturaleza humana, hermanos, después de Génesis 3, de la caída, es otra cosa, como ponemos ahí. Esta inmejorable situación permitía disfrutar a la primer pareja en la pureza de una relación armónica, desinteresada, y la cual cambiaría a partir del capítulo 3 de Génesis. O sea, la perfección solo existió en Génesis 1 y Génesis 2. Perfecto. Dios creó todo en armonía e imperfección. Pero a partir de Génesis 3, que entra el pecado, hermanos, las cosas se distorsionan. Y la humanidad va en caída, libre. ¿De acuerdo? O sea, por eso pongo ahí, el relato de la caída se inicia con la presencia del deseo simbolizado por una serpiente, generalmente un impulso amoral que acarrea desastrosas consecuencias. O sea, las relaciones son afectadas y pierden su transparencia, así pues el ser humano cae en la impiedad, el egoísmo y la injusticia, rasgos que son opuestos al origen divino de su ser, o sea, a lo que Dios creó. El hombre culpa al deseo y al prójimo y a la divinidad y se niega a asumir su propia responsabilidad, lo que comentábamos al principio. O sea, el ser humano le rehúye ser responsable, iniciando el capítulo 4 con el primer asesinato. Esa es la narración bíblica. Tendríamos que dimensionar las consecuencias de la humanidad caída y así entender la incapacidad del hombre para bien relacionarse con su prójimo. O sea, hermanos, esto es algo muy normal por la naturaleza humana. Ahora, si alguien está en Cristo es una nueva criatura, tiene que actuar y pensar y sentir diferente. Ahí es donde nosotros tenemos que situarnos, pero la naturaleza humana es real. Por eso se llegan a dar
casos trágicos y tristes en la sociedad y también dentro de las iglesias, ¿de acuerdo? O sea, es la naturaleza humana. Como dice el apóstol Pablo, el viejo hombre, ¿sí? Que está viciado con todas sus concupiscencias. Y bueno, hay que aprender a trabajar. Entonces, yo soy un apasionado, hermanos, cuando me toca ser pastor, de ayudar a los miembros a crecer en Cristo. No me gusta que se estanquen. Digo, ok, hermano, vamos a crecer en Cristo. Este curso, esta plática, esta información, esta charla, esta dinámica. El objetivo es que crezcamos en Cristo juntos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no crecemos, la naturaleza humana siempre está ahí. El apóstol lo dice en Gálatas, ¿no? La lucha de la carne contra el espíritu. Ahí está, es real, ¿no? Y propicia y genera este tipo de cosas que hemos estado viendo. Ahora, el ser humano y el manejo de los sentimientos. Nuestra forma de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida depende, entre otras cosas, en gran manera, qué tan satisfecho estoy con mi vida y la forma en que la cuido. O sea, lo primero que aflora son nuestros sentimientos, están asociados íntimamente con nuestras necesidades, ¿de acuerdo? O sea, y viene un diagramita que a mí me ha servido mucho para entender esto, ¿no? Y el diagramita está ahí. Cuando sientes, dice de un lado, necesitas de este otro lado. Cuando sientes enojo, dice enfrente, ¿qué es lo que necesitas? Aceptación, reconocimiento y justicia. Cuando sientes tristeza, necesitas vínculos cálidos. O sea, es lo que necesitas realmente. Cuando sientes miedo, ¿qué necesitas? Seguridad y estructura, porque se está desestructurando la cosa. Cuando sientes alegría, lo que necesitas es gozar de las satisfacciones de tus necesidades. Las tienes suplidas, las tienes trabajadas, estás en alegría, en gozo del Señor. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que los sentimientos están muy asociados con nuestras necesidades. Cuidado, hermanos. Hay que saber identificar nuestros sentimientos. Y yo aquí hago una aportación. Los varones, los hombres, contactamos mucho con el enojo. ¿Qué necesitaríamos los hombres cuando estamos muy enojados? ¿Qué dice ahí? Aceptación, reconocimiento y justicia. Pero nosotros como hombres, estuve en todo un curso hace muchos años de esto. De ahí lo rescaté. Tuve que entrar a un curso y alcancé a hacer contacto con mis emociones y poder canalizarlas bien. De tal manera que ahora, cuando yo estoy enojado, yo no puedo decir sin necesidad de agredir a nadie. Estoy enojado. Necesitan dejarme pensar las cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero los varones contactamos mucho con el enojo. A veces estamos tristes, a veces tenemos miedo, a veces estamos decepcionados, pero nuestra cara lo que muestra es enojo. O sea, los varones batallamos mucho con eso. Y alguna que otra mujer también. Depende de la educación la formación que ha tenido. Entonces, pero la realidad es que nuestros sentimientos están íntimamente relacionados con nuestras necesidades, que es lo que quise ilustrar con esto. O sea, hay que trabajarlo. O sea, los sentimientos no son malos, hablan de necesidades que tenemos. Dice la parte baja, cuando aceptas el mensaje de tus sentimientos, puedes satisfacer tus necesidades. Cuando satisfaces tus necesidades de forma adecuada, te sientes fuerte y contento. Y cuando te sientes fuerte y contento, eres capaz de cuidar de ti y de los demás. ¿De acuerdo, hermanos? Ahí se los dejo, que lo analicen. O sea, es un extracto, es una síntesis. A mí me costó, no sé, no recuerdo si 6 meses, estar en un curso sobre sentimientos, cómo identificar nuestros sentimientos y trabajarlos para que no afecten a los demás. Y me costó a mí mucho. ¿Por qué? Porque pues quizás por mi carácter fuerte. Bendito Dios, Dios me ha ayudado a trabajarlo y ahora es un poco menos, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestro carácter. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, no nada más yo. Todos tenemos nuestro carácter. Yo he aprendido esto, que hasta el más seriecito tiene su carácter. O la hermana más callada tiene su carácter. Nada más toquen uno de los temas trascendentales. Voy a poner un ejemplo. En la experiencia pastoral he aprendido. Alguna vez, o casi siempre, conozco hermanas que son muy buenas personas,
muy tranquilas, muy apacibles, pero cuando tocas el tema de sus hijos, o sea, si siente que alguien dañó a sus hijos, ¡fum! Reaccionan, pero como leonas. Digo, oh, señor, ¿qué le pasó a la hermana? Claro, porque es lo que más aman en la vida. Son carne de su carne, ahora sí. Entonces, cuidado con eso. Entonces, yo identifico eso muy, muy claramente. Por eso la broma, ¿no? Hasta la más calladita y cerecita tiene su carácter. Nada más, si se toca un punto y uno de los puntos vulnerables son los hijos, ¿no? En la mayoría de los casos, pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Pero son sentimientos. Y por ser seres humanos, cuando contactamos con ellos, reaccionamos. Pero tenemos que aprender a trabajar y a llevarlo a los pies de Cristo. Identificar primero, estoy enojado, ¿qué es lo que necesito probablemente? Necesito aceptación de los demás, necesito reconocimiento, que reconozcan lo que he hecho, necesito tener un sentido de justicia, con poner el ejemplo del primer rubro. Y bueno, yo lo puedo trabajar para no estar tan enojado. Busco que las cosas se hagan bien para que sienta yo la justicia. Y así con los demás, hermanos. ¿Qué quiero decir? Que los sentimientos se trabajan. Por ahí hace muchos años leí un libro que se llamaba Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Era un libro pentecostés, pero me gustó. Algunas cosas realmente nosotros no las practicamos y no las creemos, pero el mensaje era bueno, me gustó. Hace muchos años. Creo que ya ni lo tengo ese libro. Por ahí circula en las librerías bíblicas. O sea, hay gente que tiene tanto temperamento que su reacción no la controla. Y entonces el libro hablaba de eso, de que solo el Espíritu Santo puede tener control de nuestro temperamento. Vamos. Y yo he seguido estudiando esta parte de a ver cómo se relaciona nuestro carácter, nuestro temperamento con nuestros sentimientos y cómo se pueden trabajar. Y claro, el Espíritu de Dios es el que nos da control, hermanos. Pero estaríamos bien en tomar un curso de manejo de sentimientos para no tener pretexto de que, ay, hermano, es que tengo un carácter muy fuerte. Todos tenemos un carácter muy fuerte. No, de veras, créamelo. Todos en su momento lo podemos. Voy a la última parte. Ahí quería llegar. Todavía tengo unos minutos. De aquí en adelante, hermanos, la próxima semana igual, voy a trabajar el archivo que está ahí en el sílabo. Dice que vamos a trabajar el tema de consejería en tiempos de crisis. Me voy a concentrar en cómo le hacemos para trabajar todo esto. O sea, me da pendiente que yo plantee un panorama tan trágico y si ahora qué hacemos, hermano. No, no, sí hay cosas que se pueden hacer. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? La última parte yo le subtitulo La iglesia y su intervención ante la violencia, porque es el tema de esta semana, la pastoral ante la violencia. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para mí eso es importante, porque no hay cosa más triste que de repente sucedan cosas en la iglesia y no sepamos qué hacer. Y claro, lo único que se nos ocurre es vamos a orar y está bien. Vamos a orar para que Dios tome control de las cosas. Eso está bien. Pero sería importante tener un método de intervención en crisis se llama, así se llama el curso. Es un curso completo, ¿verdad? Lo dan incluso hasta en los paramédicos, los psicólogos, a la gente que nos dedicamos a estudiar con las personas. Intervención en crisis es un curso que uno toma aparte. Incluso hoy en día hay intervención en crisis en la parte emocional, pero también hay en la parte física y es importante saber intervenir. Sí, o sea, no nada más es así pues háganle como puedan, no, 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 es mejor tener, yo digo que los pastores o los líderes estemos mejorando y profesionalizarlo. Y tengo una anécdota, no sé si, creo que no se las he platicado esta. Cuando me estaba yo graduando ya en la comunidad teológica, ya hace algunos años, la maestra era una moderadora
los últimos 6 meses tuvimos grupos logoterapéuticos, así se llamaba, como es el grupo de autoayuda. La hermana nos enseñó, o la maestra, nos enseñó, ella es una persona metodista, si no me equivoco. Es una mujer de mucha experiencia, una persona muy preparada. Entonces ella después de estudiar logoterapia, dice, vamos a practicarlo, para que ustedes sepan de qué se trata, y formó un grupo logoterapéutico con nosotros. Ya éramos todos los alumnos, ¿no? 6 meses. Y uno por uno fue expresando cómo se sentía, ella como moderadora hacía preguntas, y el grupo escuchaba con respeto, había un encuadre, así trabajan los grupos de autoayuda, y nos sirvió. Yo tengo por ahí la teoría, tengo un libro, y bueno, pero el comentario es la anécdota es esta. Ya estábamos a punto de graduar y estábamos esperando que la maestra llegara al salón, porque era en presencial todavía no había estas restricciones, fue antes de todo esto, y no llegaba la maestra. ¿Qué pasó? Algo, y avisó que venía retrasada porque había tenido un problema. Wow, bueno, pues hay que esperarla, pero no se vaya al grupo, espérenme, voy a llegar tarde. Bueno, llegó tarde y llegó en crisis. Y el tema era intervención en crisis. Y entonces llegó ella en crisis porque nos platicó que una de sus hijas había tenido un problema con su esposo y el esposo la quiso golpear y la hija le habló. Entonces ella llegó a la casa y discutió con el yerno, en este caso. Discutieron tan fuerte que ella tomó algunas decisiones, sacarla de la casa y bueno, esas escenas. Entonces llegó ella y nos platicó. Y cuando nos estaba platicando, estaba ella tan enojada que empezó a llorar, estaba llorando de coraje. Estaba llorando, entró en crisis de tan enojada, y es que no se vale, y no puede ser, y esto y lo otro. Y todos nos quedamos así, de que pues, era la maestra, y era la moderadora del grupo. Entonces yo reaccioné en el momento, y yo ya teníamos confianza, yo la había llevado a las oficinas de nuestra iglesia, ella conocía ya a nuestros pastores, yo la ocupé para dar varios cursos, una mujer muy preparada, y aprendí que hasta la persona más preparada se puede salir de sus casillas en una crisis, ¿no? Entonces yo la vi y todos nos quedamos pasmados, todos los alumnos, ¿no? Era gente eran psicólogos y terapeutas. El grupo, éramos como unos 12 o 15 personas. Entonces a mí se me ocurrió la confianza que yo le tenía, le dije, maestra Raquel, ¿me permite? Y me dijo, sí, Isma, porque así me decían de cariño, Isma, el grupo. Entonces yo le dije, vamos, acérquense, vamos a orar, tranquila, porque yo sabía que era una persona cristiana y estuvo casada con un líder muy importante en su denominación. Ya nos había platicado mucho. Entonces yo les dije, acérquense, vamos a orar, y le puse la mano y empecé a orar con ella. No recuerdo ya qué dije, porque pues yo acostumbro decir lo que siento en mi corazón. Oré como unos 5 minutos, yo creo, y cuando terminé, ella dejó de llorar y entonces se calmó y dijo, gracias, gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Y entonces dice, tomamos un receso de 5 minutos antes de empezar la clase. Y varios de mis compañeras que no eran cristianos, no eran creyentes, se acercaron y me dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué técnica usaste? Y les dije yo, solo oré. Pero es una técnica, no, es una oración. Pero ¿cómo se hace? Ellos no tenían contacto con lo cristiano, eran terapeutas seculares, vamos a decir, psicólogos seculares. Se sorprendieron tanto. Y dije, yo solo oré a Dios y les expliqué la oración, es esto y lo otro, eso es lo que hice. Y ella tiene fe en Dios y sabe que Dios puede tener control de todas sus circunstancias. Total, se sorprendieron mucho mis compañeros de que yo usé la técnica, dicen ellos, de la oración para que esa persona, para que ahora nuestra maestra no entrara en crisis y se desbordara, porque una persona que se desborda se puede descontrolar. Entonces oré con ella, tranquila, vamos a orar, mire, oíste la oración, en el nombre de Jesús, ya, tranquila. Y regresó del receso y me dice, Isma, este, tú estás graduado de mi clase. Con esta experiencia te graduaste. Dije, ay, muchas gracias. De todas maneras, el examen y todo eso, ¿no? Pero me gradué en la práctica. Porque yo soy así, yo soy de los que si veo una crisis, pues me acerco. Pues los pastores estamos acostumbrados a eso, a decir, a ver, tranquilos, vamos a orar. Y me fue muy bien, gracias a Dios.
ahí con mis compañeros, que algunos no eran ni siquiera cristianos, como dije, eran terapeutas, eran psicólogos o psicólogas, y otros sí eran pastores o esposas de pastores, ¿no? El grupo era grande y era muy profesional. Ahí terminé yo mi ciclo de estudio y me di cuenta que es una bendición, hermanos, hacer el eslabón entre el trabajo pastoral que nosotros sabemos desde el texto bíblico y algunas de las técnicas de la psicología. Hacen un eslabón. Yo lamento mucho a aquellos que creen que no se debe usar la psicología ni la psicoterapia para trabajar con las personas. Lo lamento mucho, porque se privan, se frenan de tener herramientas, algunas herramientas para el trabajo más a fondo con las personas. ¿Ven? Respeto también cuando alguien no está de acuerdo. Pero aquí el asunto, el último subtema es cómo intervenimos en la iglesia ante problemas tan graves como estos. Es el último subtítulo de esta clase. Dice, ante una realidad tan abrumadora, el clima de violencia que nos toca vivir eh, tiene que ver como una balanza en la vida, tiene que ver con la realidad que vivimos y eso tiene que ver con una balanza entre la balanza de la vida. eh, este, Quienes podemos generar una balanza somos el pueblo cristiano, un equilibrio, vamos, somos el pueblo cristiano, los que podemos hacer un equilibrio entre la realidad y la violencia. Somos quienes por la gracia de Dios hemos conocido un camino diferente, quienes podemos anunciar el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, según Hechos 10:36. Los apóstoles tenían claro, predicamos el Evangelio de la paz, porque había mucha violencia desde los tiempos de Jesús. Y hoy en día, hermanos, ya lo comentamos al principio del tema, la violencia está generalizada en todo el mundo. Sigo leyendo, hoy más que nunca la iglesia debe ejercer el ministerio profético que Jesucristo nos confirió como príncipe de paz. ¿Se acuerdan? Yo les leí el texto la última vez como conclusión, Isaías 9:6. Cuando se está anunciando el profeta la llegada del Mesías, de Jesús, como el Hijo de Dios, uno de sus títulos es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. O sea, son uno de los títulos de Jesús y nosotros somos seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Sigo diciendo ahí, para denunciar la práctica de la maldad y la injusticia. ¿De acuerdo? Necesitamos entonces también ser cautelosos, cuidadosos y apoyar a las víctimas, así como atender a los victimarios a través de un proceso de intervención. Una vez más, lo insisto, hermanos, tengamos cuidado cuando tenemos una queja, una denuncia, en no creerle solo a una persona. Tenemos que ver la otra parte. Cuando tienes ya las dos partes de la información, si ya tienes confianza y la gente tienes autoridad sobre ellos, puedes carearlos. Y si no, tienes que llevar 2 o 3 testigos. O sea, el procedimiento tiene que ser cuidadoso. Por eso yo me atrevo a poner un procedimiento. Pero es para los dos, tanto para la víctima como para los victimarios. Un procedimiento de intervención. No creamos solo una parte porque podemos llegar a hacer injusticias. ¿De acuerdo? Por más trágico que se vea. Vamos, tenemos que ser cuidadosos y profesionales para intervenir cada vez más en este tipo de circunstancias. A veces no nos queda otra más que intervenir. Y bueno, si no nos sentimos preparados, pues canalicémoslo al pastor o al sobrevedor o al ministro que está más equipado. Los ministros ya de años tienen experiencia porque pues aprende uno con los años el trabajo pastoral. Pero lo que digo es que sí hay que intervenir. Por eso el subtítulo es La Iglesia y su intervención ante la violencia en las familias. ¿De acuerdo? A mí me ha tocado intervenir con familias que llegan violentadas y decir, ¿sabe qué? Ya la escuché, vamos a buscar ayuda por sus hijos, están en alto peligro, y llevar a la persona a la procuraduría. Usted dígale qué es lo que pasó. Porque vi que me tocó ver que la persona estaba en riesgo su vida. O sea, el hombre la estaba amenazando de muerte. Yo no le dije nada a él. Yo la llevé a ella al lugar donde la podían ayudar legalmente. Sí, como pastor, de manera cuidadosa, ¿no? Y con ellos hice oración, platiqué con ellos, pero los llevé a donde podía denunciar para que ya no fueran más violentados y siguieron asistiendo a la iglesia. Son de estas familias que allá en Tijuana, donde yo fui pastor los años 90, trabajamos.
y se quedaron en la iglesia, gracias a Dios. Pero llegaron huyendo del hombre que los amenazaba, los golpeaba, llegaba a la casa y rompía los vidrios y hacía escándalos. Y bueno, pues había que, ella hablaba a la policía y se hacía un gran escándalo, ¿no? Entonces yo le dije, no, hay que buscar soluciones. Entonces, sí podemos intervenir para bien, con mucho cuidado. Y el victimario, en el caso de él, yo le estuve compartiendo el evangelio tiempo después a esa persona, cuando salió de la cárcel, estuve evangelizándolo. Volvió a reincidir por otras cosas y murió en la cárcel la persona. Yo le compartí el evangelio, ¿de acuerdo? Porque pues, o sea, sí intenté ayudar al victimario, pero era un caso muy extremo, de esos que se conocen en las fronteras, ¿no? Entonces, la parte final, hermanos, vamos eh, al, como yo les he dicho, a la parte preventiva. En el procedimiento un área preventiva. Yo les pido que lo tomen muy en cuenta. Si podemos trabajar preventivamente, sería mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer de manera preventiva? Primero, orar a nuestro Dios para que podamos vivir en quietud, según 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice el apóstol, y oramos porque Dios nos permita vivir quieta y reposadamente. O sea, a veces no nos queda otra más que pedir la misericordia de Dios, y Dios, que es soberano, puede tener control de esa situación. ¿De acuerdo, hermanos? Solo Dios puede intervenir, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, buscar la soberanía y la justicia de Dios, y no hacer nosotros no, yo puedo solucionar esto, lo otro. No, 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 espérame. Vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios. Nosotros dependemos de la soberanía y el poder de Dios. Eso es importante, que lo sepan los hermanos y las personas que pudiésemos ayudar, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, esto no tiene remedio, nunca va a mejorar, no hay solución. Tranquila, nosotros creemos en un Dios poderoso, y Dios tiene el poder para frenar a una maldad, ¿de acuerdo? Entonces, a las personas es oro molido cuando tú le dices eso. O sea, es que yo pensé que no había ninguna solución. No, no, no. Dios puede darnos la solución. Tranquilos, vamos a orar. Imagínese un niño que viene golpeado y tú le dices, hijo, vamos a orar para que ya no te golpee nadie. Imagínate. Claro que causa un efecto de esperanza, cuando menos. Entonces, preventivamente, primero hay que orar a Dios antes de intervenir y escuchar el problema. Segundo, revisar si las formas de tratarnos que vemos como normales son o no violentas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle y en la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, hay que revisar. Lo dijeron las hermanas que participaron la sesión pasada. Hermano, fíjese que sabemos que pasó esto. O sea, ahí están revisando ellas. Oye, esto no es normal. Me preguntaban, ¿cómo ve, hermano? ¿Es normal? No, no es normal. Alguien tiene que intervenir ahí. Algo se tiene que hacer. Porque a veces las formas de tratarse, se normaliza la violencia. Se ve como normal. No, sin, no la golpeó, nada más le dijo de cosas. Ya la está violentando. Entonces hay que revisar de vez en cuando las formas de tratarnos entre nosotros, si son normales o son violentas. ¿De acuerdo? Porque hay personas que se acostumbran a normalizar su trato violento. Dice, con calma, calma, eso no se hace. Yo me he encontrado en las iglesias gente que es muy violenta y no se da cuenta, ¿eh? No se da cuenta. No, es que antes era así. No, 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 no. Hoy en día estamos en el siglo XXI y hay leyes muy específicas para eso, ¿sí? Entonces, no, bueno, tengo algunos ejemplos, pero los dejo pendientes para la siguiente. Hay que revisar. Y como dije, ponerle nombre a lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Hay un círculo de violencia, hay una reacción violenta, hay una persona que se cree superior. O sea, ¿qué está pasando? Cuando menos revisar e identificar como segundo paso. Tercero, participar en programas educativos dirigidos a superar conductas violentas, ¿no? Este curso que les dije que hace 15 días me invitaron fue una bendición. Y fue de un día para otro. Me dice la hermana, es una hermana joven de la iglesia, que es trabajadora social, ya les comenté. Me dice, hermano, qué pena, dice, es mañana, ¿cree que pueda? Le digo, sí, sí puedo, hija. Me voy a esforzar en ir, y me propuse ir. Fue una bendición. Cada vez que me invitan a algún programa educativo, imagínense, hablaron del trauma, cómo se genera en los niños y cómo en su parte fisiológica afecta, y cómo su trato afecta, y cómo son
cómo identificarlo y algunas maneras de atenderlo. O sea, para mí fue una bendición, créanmelo, porque complementa todo esto que yo sigo estudiando y me confirma muchas cosas. O sea, cuando un niño o un adolescente, un joven, es aún un adulto también, los adultos mayores, no se digan, imagínense, cuando son violentados, claro que pasa algo en su cerebro, especialmente en el niño, porque se está formando. Y dan datos muy precisos. A tal edad tiene un tanto por ciento de formación, a tal edad, según los datos fisiológicos, ¿no? La estadística. Entonces hay que trabajar más fuerte con ese tipo de niños y sus reacciones y sus consecuencias, pero hay que participar en programas educativos que estén dirigidos a superar este tipo de conductas. Yo digo que no hay, nosotros como creyentes no tenemos que tenerle miedo a ese tipo de capacitación. Finalmente, aplicamos la máxima bíblica, escucharlo todo y qué más, y retener lo bueno. O sea, no tenemos que recibirlo todo tal cual. Tenemos la capacidad de digerir, de discrecionar y de revisar qué sí y qué no. Porque puede ser que alguna, como a veces son programas educativos del gobierno o de alguna otra iglesia, bueno, pues puede ser que alguno de las cosas no encaje con lo nuestro, pero es importante escuchar a los profesionales, aunque sean de otra denominación o de otra tradición religiosa. Yo creo que vale la pena escuchar. Y siguiente, conocer las iniciativas de ley en favor de la prevención de la violencia. O sea, hoy en día, hermano, si tú no lo puedes, lo que tú no puedas solucionar de buena fe, fíjate lo que te voy a decir. Tú ya estás intentando, ya oraste con la persona, ya la orientaste, no cambian las cosas. ¿Qué sigue? ¿Dejarlo a la deriva? Como antes se decía, pues hermana, esa es su cruz y aguante hasta que ya hubo gente que mataron. Hubo mujeres que mataron en aras de aguantar al marido golpeador o niños. Créanmelo, ¿eh? Créanmelo. Y yo digo, no, o sea, tú como líder estás monitoreando, estás acompañando a una familia en violencia. Bueno, ya oraste a Dios, ya le compartiste la palabra, ya te preparaste, ya identificaste y no mejoran las cosas. ¿Qué sigue, hermano? Canalizar, turnar a los profesionales que están en la ley. Conocer las iniciativas de ley en favor de la prevención de la violencia. O sea, yo tengo un dicho, lo que no se puede arreglar en la iglesia de buena fe, hay leyes que norman la conducta. Sí, porque no se imaginan cada cosa que pasa. O sea, en algún momento sí es importante canalizar a un programa gubernamental para que le ayuden de manera profesional. Si nosotros no lo podemos hacer, no tenemos gente que se dedique a eso. Digo, si tenemos gente, que bueno, ¿eh? Tenemos ya en la iglesia, ahí donde ustedes se congregan, gente que es psicólogo, terapeuta, médico, y que tiene este tipo de interés y preparación, claro que hay que canalizarlo para que lo ayude, porque nosotros ya hicimos hasta donde pudimos, o sea, hay que aprender a canalizar a tiempo. ¿De acuerdo? Estamos hablando preventivamente. Ahora, correctivamente, ¿cómo le hacemos? Ya sucedió lo que no debe suceder. ¿Cómo le hacemos? Punto uno, no ignorar o postergar los problemas más evidentes de violencia. ¿De acuerdo? No cerrar los ojos a lo que está pasando. Perdón. O sea, no ignorar ni postergar los problemas que ya son muy evidentes en la familia o en la iglesia. ¿Acuérdanos? Como primer paso, o sea, no tenemos que cerrar los ojos, porque eso no ayuda en nada. Como dije, pongámonos a orar de inicio y oremos con las personas involucradas. Primero, de hecho yo aconsejo que no traten de resolver todas las cosas en una sola sesión. Hermanos, yo lo acostumbro así, vamos a orar, a ver, platíqueme algunas cosas. Y a veces se dan después del culto en la iglesia, imagínense, hay tanta gente involucrada. Yo le digo, hermano, vamos a orar, ya me platicó un poquito, ¿qué le parece si nos vemos tal día o tal día nos conectamos y platicamos? Ahorita no es el momento, por más que yo le quiera ayudar, pero vamos a orar. Y ya le escuché, ya sé de qué se trata, estaré orando por usted y tal día le damos seguimiento. ¿Le parece? Sí, ok. O sea, no ignorarlo, no postergarlo, de que, ay, pues hay después cuando, y suceden muchas tragedias. Hay que atenderlo, por más duro que sea.
Segundo, ofrecer el apoyo a través de la consejería y el acompañamiento pastoral. La próxima semana, hermanos, el último subtema que yo quiero trabajar con ustedes se llama así, consejería en tiempos de crisis. Y hago la diferencia entre lo que es el acompañamiento y la consejería. Yo lo veo siempre de la óptica pastoral, ¿de acuerdo? Y tiene algunos elementos ya más, desde la logoterapia. Hice un procedimiento pastoral de lo que yo, vamos, les voy a compartir el método que yo uso para consejería, acompañamiento y consejería. Son diferentes, van eslabonados y se los voy a compartir. Yo ya lo elaboré, gracias a Dios, ya lo trabajé con mucho cariño, se lo voy a compartir, lo que yo acostumbro a hacer en cada caso que se presente. O sea, ofrecer el apoyo, no decir, no, pues no podemos hacer más, no, ¿qué más podemos hacer? Ok, solo te puedo acompañar pastoralmente. O estoy preparado y equipado para darte un poco de consejería. ¿Te parece si nos vemos cada semana y platicamos? ¿Cómo vas? O sea, ustedes pueden seguir creciendo en Cristo y algunos ya, como dije, si algunos de ustedes ya tienen el ministerio o la profesión, el interés, qué bueno, le puede dar seguimiento. Pero si no, puede canalizarlo con su pastor, con un hermano profesional. Y en tercera instancia, con una instancia gubernamental. O sea, si el asunto va escalando y se va poniendo más duro, hay que saber canalizar. No vaya a ser que se nos vayan a problemar ahí y de repente ya no haya remedio. Entonces, la manera correctiva es no ignorar, primero. Segundo, ofrecer el apoyo. Hay gente que dice, no quiero, así estoy bien. Ok, tú ya lo ofreciste. Tercero, canalizar los casos complicados a un especialista acorde a la problemática. Ya lo dijimos. ¿eh? Es el tercer paso. Primero yo lo identifico. Segundo, yo ofrezco el apoyo, porque tampoco hay que evadirlo. Y tercero, lo canalizo, los casos más complicados, a un especialista acorde a la problemática. Hay veces, hermanos, que las personas lo que necesitan no es, sí necesitan que oremos por ellas y les hacemos una contención, pero a veces lo que necesitan, yo he aprendido que lo que necesitan es una asesoría legal, porque es un asunto de unos terrenos y una herencia. ¿Nosotros qué les decimos? Canalícelo con un profesional. Yo ahora tengo la bendición de contar con un hijo abogado, ¿no? Y he platicado con él, dice, sí, papá, pues él puede dar alguna orientación, porque conoce en México las leyes, ¿no? Actuales y cómo funcionan. O sea, canalizar a un especialista. Y después, acompañar a las víctimas a denunciar el maltrato y apoyar a través de las instituciones especializadas. O sea, el último paso es, hermanos, si nosotros no lo podemos corregir, hay que acompañar a las víctimas a denunciar el maltrato y apoyar a través de alguna institución especializada. De preferencia que sea cristiana. Hay lugares donde hay mucho pueblo cristiano y ya están profesionalizados. Ahora, si no lo hay, bueno, pues hay leyes en el gobierno. Pero yo recomiendo que primero busquemos, aunque sea de otra iglesia, porque ya hiciste lo más que pudiste, ya le intentaste, pero llegamos hasta cierto límite. Bueno, investigue y puede haber lugares, se van a sorprender que hay mucha gente cristiana involucrada en este tipo de casos, como esta institución que yo les platico, que apenas conocí hace 15 días. Yo sabía que nuestra hermana de la iglesia ahí trabaja, porque pues yo los pastoreé a su familia, pero que me invitara a conocer el proyecto de Back to Back en México, aquí en Monterrey, fue una bendición. Dije, wow, aquí puedo poner en práctica todo lo que Dios me ha permitido aprender y acompañar a las personas profesionales que están ahí, ¿sí? Porque es una institución cristiana, soportada por presupuesto americano, de pastores americanos. No sé de qué iglesia sea, la verdad, pero me recibieron muy bien, me entrevistaron y me invitaron a dar algunas charlas y con todo gusto. ¿verdad? Ahora yo colaboro con ellos. ¿Por qué? Porque es otro nivel, lo hago a nivel de iglesia, lo sigo haciendo donde me invitan, pero si me invita a una institución, una asociación civil especializada en eso y tienen años trabajando y trabajan en varios países, con gusto. O sea, ojalá y algún día, porque luego ellos hacen programas de varias semanas. Esta joven de la iglesia apenas fue a República Dominicana y les voy a decir, cuando vayan a Argentina me invitan para alcanzar a ver a mis hermanos. Y son programas de esa institución, pero uno puede aprovechar para ver varias cosas, ¿no? O sea, yo ahora estoy en esta dinámica, bendito Dios, y estoy muy contento porque me permite estar refrescando, estar actualizando
y estar aportando, ya no desde la iglesia, sino desde una asociación civil. Qué bendición para mí, ¿no? Pero bueno, este, y la parte final dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice la palabra, el Evangelio en Juan 14:27. O sea, el maestro deja la paz, el shalom de Dios. Ustedes conocen el concepto para sus discípulos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en paz, ¿no? Y la parte final pongo, esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos en el contexto de la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Porque en esa sección, ustedes se van a dar cuenta, el capítulo 14 viene hablando de la promesa del Espíritu Santo hacia los creyentes, que en medio de esta promesa está la promesa de paz, pero una paz diferente. Dice, no se la doy como el mundo la da. Es el shalom completo, es una sensación de bienestar espiritual, emocional, física, social, o sea, es una paz completa, el shalom de Dios. Bueno, hay que buscarlo. Cuando no está, ya sea de manera preventiva o correctiva, pero hay que trabajarlo. Creo que ahora nos toca a nosotros cuando identifiquemos que algo no anda bien. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Estamos en la parte final de este subtítulo. La próxima semana vamos a hablar de la consejería y el acompañamiento en estos tiempos de crisis y les voy a compartir un procedimiento ya más desde la logoterapia. Ahorita son generalidades. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de la oración final? Con confianza. Adelante, hermano Mario. Sí, pastor. eh, a mí me pareció muy interesante lo de la clase de hoy porque por ahí a mí me toca en mi trabajo secular, ¿no? Lidiar con muchos casos de violencia, más bien violencia familiar, ¿no es cierto? Eh, Principalmente violencia entre el esposo y la esposa, más que nada. Y lo que nosotros tenemos acá en nuestra zona, el mayor problema es el alcohol, ¿no es cierto? Eh, cuando se pasan con la bebida, bueno, después desencadena lo otro. Y yo siempre, quizás en un momento la iglesia, ¿no? Eh, Al menos lo aprendí así de chico, era como que había el matrimonio era irrompible, ¿no? Y aunque hubiera un caso de extrema violencia, no se permitía Ujú, o no cura, ¿no es cierto?, en el ujú, matrimonio. Entonces me crié con esa y se me hacía difícil por ahí actuar en esos casos cuando desde mi perspectiva cristiana como que tenía que aconsejarle a una víctima ujú, y decirle, no, mira, lo tuyo no da para más, salí de ahí antes que terminen con tu vida, ¿no es cierto? ujú, ujú, Entonces como que tenía esa pelea dentro mío, ¿no? De pensar en que el matrimonio es algo que ujú, debe durar para toda la vida y no se debe romper, ¿no? Y por ahí mi pregunta va por ese lado. Incluso hasta ahora todavía de vez en cuando tengo ese miedito de aconsejar, aunque lo debo hacer a veces por lo laboral, ¿no? De decir, no, mirá, fíjate, ya probamos todo, ya se probó con psicólogos, con todo, y esto ya no hay, no se ve que va a haber una mejoría en este caso, y lo mejor es terminar con la relación y, eh, buscar el bienestar, ¿no es cierto?, de esa persona y de la vida de esa persona más que nada, ¿no es cierto? De tratar de proteger la vida de la persona que está siendo, ¿no es cierto?, ujú, victimizada. Y por ahí mi pregunta va en ese sentido. En esos casos extremos, nosotros desde un enfoque más pastoral o más cristiano, está bien que aconsejemos que terminen una relación matrimonial
para que no deriven un problema peor o un caso de homicidio, que generalmente cuando explota esto es que en esos casos, ¿no es cierto?, en un femicidio o, o- o incluso acá tuvimos hace poco en la provincia un caso donde el hijo mató al padre o donde el padre mata a su esposa y a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta va por ese lado más. Ok, muy buena pregunta, hermano Mario. Sí, yo creo que pastoralmente hay varias enseñanzas claras que nosotros debemos tener pastoralmente. Lo primero es que cada caso es diferente. O sea, no se puede aplicar una regla para todos los casos. Cada caso es diferente y hay que atenderlo. Primero. Segundo, si hay que intentar, si vemos que está en juego la vida, una separación temporal. No tanto ruptura de que ya déjelo, ya no, divórcese, no. Creo que lo más que uno puede recomendar a la persona es una separación temporal, porque está en juego la vida. Y en esa separación, a la persona se le canaliza consejería y a ofrecerle el acompañamiento. Si hay casos donde la persona cuando ve que va en serio reacciona, digo, ojalá y la gracia de Dios operara, ¿no? Para tocar el corazón de las personas. Dios puede tocar el corazón de las personas. O sea, va como en ese proceso, o sea, y tercero, nosotros no tomar decisiones por las personas, o sea, recomendamos, sugerimos, acompañamos, pero nosotros no tomamos la decisión. Nada más hay que abrir el panorama, ¿no? Piense esto, piense el otro, pero sí podemos recomendar una separación temporal cuando está en juego, pues la vida y la salud de la persona, porque no es, o sea, como usted dice, puede llegar a extremos graves. Y en esa separación temporal, por un tiempo, yo sí lo he, en la última, hace algunos años, yo creo que hace como unos 4 años, tuve un caso aquí en Monterrey de una pareja y ellos estaban ya muy enojados, eran jóvenes de la iglesia. Hoy en día también son casos difíciles porque los dos se ponen en su ego y pues nadie se deja. Y entonces ya estaban dañándose mucho y yo les dije, dicen, ¿saben qué? Ellos mismos dijeron, no, sí queremos separarnos un tiempo, ¿ok? Entonces yo les puse reglas para la separación, le dije, ok, puede ser una separación, porque eran miembros de mi iglesia, puede ser una separación temporal, pero con ciertas reglas. En esa separación no deben buscar otra pareja, deben buscar restaurar su vida. Vamos a intentarlo, ¿les parece? No, pues que sí. Y vamos a estar platicando cada 15 días. Nos vamos a mirar a ver cómo van. Yo le ofrecí un procedimiento de consejería. Bendito Dios, después de, no sé, como 3, 4 meses, ellos decidieron regresar. Y claro, yo incidí en el sentido de decirles, a ver, ¿cómo se sienten? No, pues esto y lo otro. Y bendito Dios pude hacerlos reaccionar a los dos de que no se mantuvieran en su ego, sino que se dieran una nueva oportunidad y soñaran con un nuevo proyecto de vida. Ahí andan juntos todavía. Ahora viajan más, se relajan más y bendito Dios lograron aprender a comunicarse, apoyarse mutuamente. Era un asunto de ego, pero se habían dañado mucho verbalmente. Entonces, pero se logró con una separación temporal. Bendito Dios, pero trabajando. No, separación y a ver cómo le hace. No, no, yo los voy a acompañar. Pero también ellos deben tomar la decisión. Entonces, sí, porque los casos extremos ya de divorcio me parece que son también decisiones muy fuertes. Y uno debe optar porque no lleguemos ahí, a menos que la persona lo decida, ¿no? O sea, sí hay casos donde la persona dice, no, ya no puedo vivir con esa persona. Y los dos, deben de, o sea, uno debe intentar como un consejero, por así decirlo, de hacerles conscientes de las consecuencias de una separación total. Cuando hay hijos es peor, cuando hay hijos es peor porque ya involucran a los hijos y los dañan mucho. Entonces, sí, tener cuidado solamente de nosotros no tomar la decisión. Sugerimos, aconsejamos, acompañamos con todo gusto, oramos con las personas, les apoyamos en lo que podamos, pero nosotros no podemos tomar decisiones. Les podemos acompañar en la decisión que ellos tomen y la decisión que tomen es respetable, ¿no? Pero sí, yo he tenido casos donde lo que recomiendo es una separación temporal y me ha funcionado varias veces.
Y después de un tiempo, bendito Dios, hubo una pareja que tuve hace muchos años allá en Tijuana, que cuando los conocí ya estaban separados, ya estaban divorciados, jóvenes también, con un niño. Y empezamos un trabajo de consejería y ellos eran nuevos en la iglesia y me tocó darle la bendición matrimonial para que se volvieran a casar. Porque ya en la consejería se dieron cuenta que sí se amaban y tenían un niño y que no querían dañar al niño, pero que pues que se habían dañado mucho, se habían ofendido mucho. Y me tocó darle la bendición de manera muy sencilla y todo, pero se volvieron a casar legalmente. Después ya yo los dejé de ver porque fue en otra ciudad, allá en Tijuana, por allá. Pero sí he tenido muchos casos y siempre trato eh, eh, de recomendarles que ellos decidan y que lo más, lo más fuerte es que se separen temporalmente, porque en la Biblia también hay algún caso donde dice sepárense por un tiempo, pues es válido, ¿no? Pero seguir trabajando con las personas, es hasta donde yo he llegado más, ¿no? ¿Cómo ve? Y la única, perdón, y la única cláusula de aceptación, porque hay quien me dice, ¿es válido legalmente, es válido bíblicamente, hermano? Y cuando son creyentes, les digo, miren, la única cláusula de acepción para el divorcio es que la persona haya sido engañada. O sea, hay una parte ahí en Mateo 19, si no me equivoco, donde son palabras del Señor Jesucristo, dice que a no ser por causa de fornicación, o sea, que alguien haya sido engañado, puede separarse de la persona. Ya son casos más graves, ¿no? Ahora, tiene la posibilidad, esa cláusula le puede permitir divorciarse o perdonar, y la persona tiene que trabajarlo. Sí, tiene las dos opciones. O sea, no necesariamente una persona que ha sido engañada tiene que divorciarse. Puede aprender a perdonar y puede aceptar su responsabilidad y puede intentar hacer un nuevo proyecto, pero la única cláusula es que la persona haya sido engañada. Ahí sí, hay una parte en la palabra que dice que por causa de fornicación la persona puede dejar a su cónyuge. Pero cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Hay que analizarlo con cuidado. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Estamos a punto de orar para terminar el tema de la pastoral ante la violencia. Yo lo trabajé de manera general y luego lo acotamos, lo enfocamos a la violencia intrafamiliar, los diferentes tipos de violencia, tratar de entender de dónde origina y algún procedimiento general, correctivo y preventivo. Adelante, hermana. Adelante, hermano, que me está levantando la mano, con confianza. Adelante, Brenda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, más que nada siento que es un tema del cual, bueno, me identifica mucho por ahí con respecto a situaciones que viví. Y bueno, me parecería bien preguntar, ¿no? Porque justamente con respecto a esto de la violencia intrafamiliar, eh, como digo, es un tema que me llega muy de cerca. Uh-huh. Y bueno, por ahí poniendo en contexto, reconocemos de que como hijos, con mis hermanos, tuvimos que salir de la casa antes de tiempo para prevenir bueno, los daños sean peores. Uh-huh. Y en este caso, todavía sigo teniendo hermanos con los que viven en esa familia donde se recibió esos aspectos negativos, ese daño, ¿no? Y bueno, ¿qué sería lo más recomendable? También hacer de que mis hermanos salgan de ese ámbito, de ese lugar. ¿Acaso podríamos, porque mucha gente viene y me dice, deberías denunciar a esta persona que consideras que es la que genera este daño? Pero desde mi punto es como que no me animo a eso, no tengo el suficiente coraje de hacerlo. Uh-huh. Eh, Ok. no sabría cómo llevar adelante esa situación. Por ahí se trató de solucionar. Bueno, y para mí, personalmente, como digo, la solución fue salir de esa casa, de ese lugar, Uh-huh.
que era mi familia, pero tuve que salir antes de tiempo porque, bueno, consideré que me estaba haciendo demasiado daño. Lo mismo, como digo, por ahí de parte de mis hermanos. Así que, bueno, la pregunta por ahí sería, lo correcto es alejarse de la persona que está haciendo daño, pero ¿cómo seguir, no? Eh, para ver soluciones también y prevenir que siga pasando lo mismo que uno vivió, que le siga pasando? Ok, ok, sí, es un caso muy interesante, hermana, porque qué bueno que usted, si tomó la decisión de alejarse es porque ya no había otra opción, ya era muy fuerte, entiendo. Pero entiendo que hay otros hermanitos más pequeños ahí, todavía Sí, sí, conviviendo, exactamente. y ese es un temor de que a ellos les pase lo mismo, ¿no? Claro, Aquí habría que, como ustedes es familiar directo, habría que entrevistar a los niños. Los niños, como comenté, nos comentaban en el curso que fui de trauma, los niños no con cualquiera se sinceran, por temor, pero con alguien que es familiar, sí se atreven, alguien que tienen cariño, sí se atreven. Y yo sí creo que si usted tiene ese temor, puede buscar platicar con los pequeños, a ver cómo se sienten, qué dicen, porque no hay cosa más trágica que un niño lo normalice y diga, pues es que es normal, ya, o no me queda otra más que estar acá. Y a lo mejor sí puede intentar, y si el niño dice, estoy bien, me siento bien, ya mejoró, qué bueno, pero ya descargó usted su inquietud. Este, Eso me parece, pensando en las personas más que pueden ser más afectadas, o sea, si usted tiene acceso a sus hermanitos todavía, en algún momento tener contacto y preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Platíquenme, y observarlos, ¿verdad? Porque a veces las personas que están, acuérdense, dentro del círculo vicioso, difícilmente pueden salir a menos que alguien intervenga de afuera, porque ellos están dentro exacto. de un círculo, Sí, 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 ¿verdad? totalmente. Y bueno, reconozco que también gracias a la intervención externa, yo pude salir de ahí porque estuve al borde del suicidio. Bueno, mis hermanos también la pasaron muy mal. Tengo una hermana que está con tratamiento psiquiátrico, está detonadísima con todo este bagaje de cosas que se generó dentro de la familia. Es increíble el daño que se puede Sí, generar. Y bueno, y sí, incluso confirmo de que en veces que pude charlar con mis hermanos más pequeños, me terminaron manifestando de que están padeciendo lo mismo que yo padecí. Entonces es como me veo en esa situación. Encima, es como difícil de confrontar o de acercarme al agresor en este momento, ¿no? Porque también siento que yo me pondría en una situación muy vulnerable porque, bueno, justamente estoy recién superando todo esto del daño que recibí también. Entonces es como una situación un poco complicada, sí, que, bueno, merece de mucha atención, me parece sí. mucha importancia y, bueno, poder hacer algo, ¿no? Sí, aquí yo Eh, lo que alcanzo a mirar es que sí necesitan apoyo. Pastor Ismael, Sí, perdóneme, amigo mío, yo me siento reapenado con usted, pero necesitamos terminar la clase porque ya ok, está la otra clase encima. Perdóneme, ok, pastor. ok, Brenda, te ruego me perdones. No ok. hay drama, no hay drama, sí, es muy entendible. Sí, sí, hermanos. La próxima semana vamos a orar y la próxima semana continuamos con el último subtema que a mí me interesa mucho trabajar y que tiene que ver precisamente con buscar soluciones y alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, no, el tema lo podemos retomar. Por lo pronto vamos a orar, ¿les parece? Oramos para cerrar este tema y la próxima semana lo retomamos ahora desde otro ángulo más trabajado, más, cómo se puede trabajar, si ¿sí? Se puede acompañar y aconsejar en tiempos de crisis. Es el subtema siguiente. Entonces, acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Agradecemos, Señor, tu bondad y te pedimos que en el nombre de Jesús, tú siempre proveas lo necesario para nuestras vidas y en los casos que hemos escuchado, tú siempre intervengas para bien.
Todo lo ponemos en tus manos, confiados en que tú eres soberano y en que tú tienes cuidado de tus hijos. Te bendecimos y lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.